Entre periodistas. Mirada al COVID. Ese es el tema de hoy, el tema que hemos estado desarrollando durante todo el año, porque es un principio que no tiene fin en este momento. Pero las perspectivas para el año 2022 son muy buenas, pueden haber cambios ante esta realidad. Van a continuar las variantes, va a continuar el mundo confinado, pueden cambiar las formas, los protocolos, un día más, un día menos, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir en pandemia o por lo menos a vivir en sorpresa por la aparición de nuevos virus, nuevas variantes, nuevos problemas de salud. Si estamos preparados para esto, no habrá problemas, porque ya sabemos que eso viene y tendremos algunos adelantos de la ciencia, del comportamiento humano, tanto físico como psicológico, para enfrentar esas nuevas pandemias que vienen por ahí. Miguel, eso es lo que plantean los expertos. De hecho, ese fue más o menos el marco en el que se desarrolló el foro global Casa de Campo, patrocinado por varias instituciones, entre ellas la Fundación Global y Desarrollo del expresidente Leonel Fernández. Reunieron allí a un grupo de expertos científicos de Estados Unidos y también de España, de manera presencial y de manera virtual, para examinar, o sea, todos los impactos que en el orden de la salud humana había causado la pandemia del coronavirus. O está causando, porque todavía está causando, sí, pero por lo menos lo que se produjo hasta este momento. Ok, ya es un resultado. Y luego una mirada a, digamos, a los impactos socioeconómicos de esa pandemia en todo el mundo. Entonces, relevante fue que en este foro, por primera vez, dos autoridades mundiales en el manejo de la pandemia, que es el doctor Fauci, Anthony Fauci, que es el principal virólogo de los Estados Unidos, y el doctor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, tuvieron una presentación, una comparecencia frente al foro allí en Casa de Campo, o sea, de manera virtual. Buenos días. I wish I could have been there with you in Santo Domingo. I have been there once, and such a beautiful country. But this is because we have a special session now of our assembly. It's anyway an honor to join you today, and thank you for the opportunity to share some reflections with you. As you may know, we're currently holding a special session of the World Health Assembly to discuss the potential for a new agreement. Warm greetings to you all. My name is Dr. Tony Fauci, and I'm very pleased to speak to you at today's Global Forum. As you can see from this first slide, I'm going to give you a very brief thumbnail update on COVID-19 vaccines. First, let's take a look at the global picture, the epidemiology. Clearly, we now know, very painfully, that we are in the middle of the worst pandemic of a respiratory illness in well over 100 years. Y ellos explicaron fundamentalmente ahí que por hasta ahora el mejor blindaje, la mejor defensa que tiene el ser humano contra cosa que ya hemos dicho aquí es la vacuna, por un lado, el uso de las mascarillas y el distanciamiento. O sea, ellos dicen que el virus, el SARS-CoV-2, va mutando y seguirá mutando en todo el mundo, pero que si la población está vacunada, el virus llega un momento en que no encuentra por dónde seguir mutando y cómo desarrollarse y expandirse. ¿Por qué? Bueno, porque encuentra blindaje. O sea, es como encontrar un muro de frente. No obstante de que esa vacuna es apropiada para el blindaje, ellos recomiendan que en estos tiempos nos protejamos con el tapabocas, como le llaman. It's a great honor to be with you here today, and particularly with this very prestigious group of speakers. Thank you so much for inviting me.
When I was first contacted about sharing thoughts with you, one of the points that I have made is that, stay tuned, because every day brings a new lesson in dealing with this pandemic. I go back almost 25 years ago, starting to write about the potential. Porque así las vías respiratorias, que es el canal fundamental por el cual entran, están tapadas, están protegidas. Y otros científicos españoles y de universidades norteamericanas también corroboraron esas apreciaciones. Y me pareció muy interesante tanto el discurso de la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que es la jefa del Gabinete de Salud, como del expresidente Fernández, sobre el panorama. Pero el expresidente Fernández se remontó a los antecedentes históricos de pandemias que han afectado a la humanidad. Cómo la humanidad respondió a ellas. Cómo se crearon nuevas fórmulas para controlarlas. Nuevas fórmulas con las vacunas. Y la vicepresidenta expuso el resultado exitoso del manejo de la pandemia por parte del gobierno, que fue el primero de la República Dominicana que aplicó masivamente la tercera dosis, cuando muchos no querían hacerlo. Muchas personas vieron diluir sus sueños y sus aspiraciones. Se sentían apresadas en el entorno en que se encontraban. Otros no salían de la angustia y la ansiedad. Hubo quienes se aferraron a la fe. Hubo quienes renunciaron a la fe. Hubo personas solidarias. Hubo también villanos. Un buen día la peste, de manera inesperada, tal como había llegado, desapareció. Ese foro donde participamos, como tú bien dices, fue interesantísimo porque recogió ahí toda la historia del COVID, comenzando por los antecedentes, señores, porque para poder controlar un problema de salud, para poder conocer la solución y entender el momento actual, hay que buscar la historia es elemental para todo. Entonces el expresidente Leonel Fernández hizo en su exposición un recuento de qué son las pandemias, qué había ocurrido antes, cómo sorprendió a la comunidad, haciendo un comparativo de que las pandemias cada vez que surgen son sorpresivas y esas pandemias aparecen de manera inesperada sin que la comunidad médica científica esté preparada. Porque siempre viene con algo nuevo, nunca viene lo mismo, viene algo diferente y entonces ahí que está la sorpresa. Entonces cuando él hacía su recuento histórico, hablaba de las pestes, comenzó diciendo de las 7 plagas de la humanidad, porque aunque es un pasaje bíblico que muchos científicos todavía no lo han podido confirmar científicamente en términos materiales, pero sí están ahí escritas y todos los creyentes y todos los que estamos en esta tierra, tenemos que guiarnos de eso porque ese es el único referente que hay. Esas 7 plagas de Egipto, donde fueron ocurriendo una por una y la gente no entendía qué pasó. Entonces, esa similitud y esa relación es porque en este momento parece y da la sensación de que estamos viviendo no 7, no Miguel, 14 plagas, porque viene viene la malaria, que está el SIDA, el ébola, está el SARS-1, ahora se considera que es un SARS-2, el MERS. Entonces van varias ya y lo más terrible es que se espera que vengan otras. Los hechos confirman que en medio del reto de la crisis provocada por la pandemia, en el aspecto sanitario y económico hemos sido resilientes. La República Dominicana se recupera a pasos acelerados que nos hacen sentir muy orgullosos. ¿Sabe también de qué se está hablando? De la pandemia mental. O sea, la peor. Exacto. Sí, el freno, Miguel, porque la gente está como frenada. No, de lo mental es trastorno, eso que está causando. Pero fíjate que también ellos dijeron ahí, bueno, al final, ¿qué lecciones hemos aprendido de tantos traumas? Entonces, el foro propuso que se cree un fondo mundial para auxiliar a países que estén necesitados de blindarse con vacunas o tratamientos. Porque, fíjate, fuera de la vacuna ya se están produciendo otras
Otras alternativas. Otra alternativa, que no son inyecciones, sino son pastillas, Sí. en fin. Y también cómo responder en este momento a la amenaza de la variante Omicron. O sea, que ya parece que se está esparciendo. O sea, ha sido detectada en muchas partes del mundo. Y la primera conclusión preliminar, porque todavía, es que el que tiene 3 vacunas, y vamos a llegar a la cuarta, vamos a llegar a la cuarta y pronto, el que tiene 3 vacunas puede resistir cualquier infección o reinfección del COVID levemente. Hasta ahora dicen que incluso no se pierde ni el olfato, ni el sabor, el gusto. Pero te causa trastorno, pero no mata, ni te lleva a una hospitalización larga. Esa es por lo menos, ese es el mensaje que se le está dando a la humanidad. Vacúnense, vacúnense, vacúnense para resistir. Ahí hay una gama de pacientes, por ejemplo, 2 Sinovac, una AstraZeneca. Cuando usted combina una vacuna de virus atenuado con una vacuna de vector, suben los anticuerpos. Cuando usted combina una vacuna de virus atenuado como la Sinovac con una vacuna de RNA mensajero como la Pfizer, suben los anticuerpos. Y toda esta observación nosotros la tenemos como un dato importante. El programa de vacunación tiene que ser importante. Estamos hablando de una pandemia que se puede denominar como una pandemia de pandemias, puesto que está afectando a muchos aspectos de la vida social, económica, cultural y sanitaria del mundo. Estamos hablando de cientos de miles de niños que están muriendo por la falta de la vacunación de la vacuna triple vírica, sarampión, por las deficiencias de la transmisión de la vacuna, por las restricciones que ha provocado la pandemia en el ámbito global. Estamos hablando también de personas que mueren o que han cruzado ya el umbral de la pobreza por esta pandemia. De hecho, hay un término que quiere definir a esta pandemia de pandemia, que es sindemia. Y lo que vemos es que, independientemente de la cantidad de vacuna que demos, independientemente o no del uso del adyuvante, después de la segunda dosis tenemos muy buena inducción de anticuerpos en suero que se unen a la proteína S y que neutralizan el virus SARS-CoV-2. Los mejores niveles de anticuerpos se consiguen con la dosis más alta, pero incluso con dosis bajas se consigue un nivel de anticuerpos bastante bueno. En general, mayor nivel de anticuerpos que el que se consigue mediante una infección natural. La evidencia científica no escapa a la sentencia aparentemente pueril de que todo es relativo, incluyendo la evidencia científica, señores. La pandemia nos demostró que nuestro país está atrasado en salud, en medicina. Sin embargo, no sería factible aprovechar este encuentro tan cercano con una realidad tan mortal para darnos cuenta, y sé que el presidente y la vicepresidenta están contestes en eso, de que debemos invertir más en salud. Miguel, yo resumiría este encuentro, este foro global, que fue muy interesante en estos aspectos. En el COVID-19, que es declarado ya una pandemia, hay varios puntos por los cuales hay que recorrer, tanto en esta, que ya se ha hecho, como los que vienen. Y son los siguientes. Primero, hay que estudiar la historia para ver de dónde viene, por qué viene y cómo otras comunidades en otros tiempos salieron de esta situación y volvieron a renacer, que es el punto. La gente tiene temor de morirse ahora, de que todo se va a acabar. Hay una sensación de que ya, pero no. Eso de recontar la historia ayuda a que la gente tenga esperanzas y espere que las cosas van a cambiar, como lo hizo el expresidente Leonel Fernández. La vicepresidenta Raquel Peña se concentró en decir lo que el Estado había hecho frente a esta sorpresa de esta pandemia. Algo elemental, que significa no quedarse de brazos cruzados. Cuando algo te sorprende, no puedes quedarte de brazos cruzados. Tampoco puedes actuar de inmediato, porque no sabes qué fue lo que llegó ni qué va a pasar.
pero sí puedes estudiar el fenómeno, prepararte y actuar, que es lo que ella reseñó en su discurso, de que el gobierno inmediatamente tuvo el poder, pues comenzó a actuar y a hacer lo que tenía que hacer, buscar vacuna, un plan de vacunación masiva, seguir estudiando, buscar especialistas y prepararse. Entonces, buen ejemplo, estar preparado y actuar frente a una catástrofe como esta. Los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la OPS se concentraron en señalar en este encuentro que están estudiando, que estamos luchando y sobre todo el discurso desde el principio ha sido la solidaridad. Trabajemos juntos, unidos. Este es un problema de todos. Entonces el llamado internacional es trabajar juntos por un mal común. Y en cuanto a los expositores, los médicos muy buenos también, ellos se basaron en sus exposiciones en decir sus experiencias, cómo un paciente con más vacunas estaba más inmunizado que uno con menos vacuna y cómo unos médicos aplicaban los tratamientos y a medida que lo iban aplicando, un paciente reaccionaba y otro no. O sea, ya en términos prácticos, quién se salva y quién no, cómo se salva y quién no. Y al final, dejar todo en manos de Dios, porque el que se tiene que ir, pues se va, y el que se tiene que quedar, se queda. Nosotros seguimos con más aquí, Entre Periodistas.